Estimado alumno de nutrición, bienvenido a una clase más de energía y procesos metabólicos. A continuación voy a presentarte el tema denominado gluconeogénesis, el cual va a presentar los temas de gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. En lo personal, cuando yo tenía los cursos de licenciatura, a mí se me complicaban estos términos. Sin embargo, lo que hice y es en cierta forma un consejo, estimado estudiante, es que separes la palabra en vocablos. Por ejemplo, génesis, sabemos que la síntesis o generación de nueva es es nueva, y gluco es glucosa. Entonces vamos a ver qué es síntesis o generación de nueva glucosa. Y efectivamente la gluconeogénesis es la ruta metabólica con características anabólicas que va a permitir la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Y dentro de estos tenemos a los aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos a la gluconeogénesis? Sabemos que por la necesidad de glucosa circulante van a existir órganos como por ejemplo el cerebro, riñón y eritrocitos que van a consumir grandes cantidades de glucosa. Por ejemplo, el sistema nervioso necesita 120 gramos al día. Imagínense, es una cantidad enorme. Entonces se requiere que también, así como nosotros incorporamos los hidratos de carbono, principalmente la glucosa en los alimentos, también se requiere que el mismo organismo también aporte una cantidad de glucosa, principalmente por mecanismos anabólicos. Y entonces, como recordaremos, en la glucólisis vimos cómo a partir de la glucosa y la glucosa 6-fosfato, al final se generaba piruvato. Y digamos, era un proceso de arriba hacia abajo. Sin embargo, ahorita lo que vamos a ver es la síntesis de abajo hacia arriba, es decir, la síntesis anabólica, en donde a partir del piruvato se va a generar fosfenolpiruvato para posteriormente generar 3-fosfoglicerato y al final glucosa 6-fosfato. Y a partir de esta molécula importantísima, lo que va a hacer es sintetizar otro tipo de moléculas, por ejemplo la glucosa. Recordemos que la glucosa 6-fosfato se le tiene que eliminar este grupo fosfato para poder convertirse en glucosa y posteriormente esa glucosa se libere hacia el torrente sanguíneo. Sí, además, también la generación de glucosa 6-fosfato nos va a dar lugar a la síntesis de un polisacárido de reserva energética como es el glucógeno. Sin embargo, también a partir de esta molécula se va a generar los disacáridos dentro de nuestras células y además polisacáridos. Sin embargo, algo que debo de recalcarte es que también se puede sintetizar carbohidratos a partir de aminoácidos y algunos intermediarios del ciclo de Krebs o incluso lactato. ¿Sí? Como ustedes recordarán, los aminoácidos van a existir aminoácidos cetogénicos que lo que van a hacer es generar piruvato, fosfenolpiruvato, fosfolicerato, glucosa 6-fosfato y todos esos compuestos glucosídicos. Mientras que así igual participan también los intermediarios del ciclo de Krebs como como el alfa-cetoglutarato, entre otros, los cuales van a generar fosfenolpiruvato y de igual forma van a generar glucosa y otros carbohidratos. Y también el lactato, principalmente en las células musculares. Si recordemos que a partir del lactato se va a sintetizar piruvato y así se va a generar la glucosa y otros compuestos glucosídicos. Ahora bien, antes de pasar a lo siguiente hay que considerar 4 puntos importantísimos. El primero es que como es un proceso anabólico, se requiere el consumo de grandes cantidades de ATP. ¿Sí? Entonces es importante que cuando lo lleve a cabo la célula tenga suficiente ATP en su reserva para poder generar ese proceso. También uno de los puntos es el paso complicado que es de piruvato a fosfenolpiruvato.
Y además hay que tomar en cuenta que todas estas reacciones se llevan a cabo en la mitocondria y además requerirá de una formación de oxalacetato y malato, donde vimos estas dos moléculas en el ciclo de Krebs. Ahora, para esto vamos a tener dos esquemas importantes, que es la síntesis de fósforo en piruvato a partir de piruvato y la síntesis de fósforo en piruvato a partir de lactato. En el primer caso, vamos a ver cómo el piruvato que se generó en la glucólisis se incorpora a lo que es la mitocondria y mediante la piruvato carboxilasa pues, se puede convertir en oxalacetato, ¿sí? Y mediante el gasto de NAD lo que va a hacer es convertir el oxalacetato en malato. Y además el malato tiene la capacidad de poder transportarse a la parte externa de la mitocondria, ¿sí? Donde el malato, mediante la, digamos, descarboxilación y la deshidrogenación, lo que hace es generar al oxalacetato para posteriormente generar, ¿qué cosa? El fósforo en piruvato. A lo mejor te has de preguntar, ¿por qué se generan dos veces el oxalacetato? Una dentro de la mitocondria y otra afuera de la mitocondria. Pues prácticamente esto pasa porque el oxalacetato no tiene la capacidad de transportarse hacia la parte externa de la mitocondria, y por eso es que es importante que se genere un intermediario metabólico como es el malato, que sí tiene la capacidad de poder salir de la mitocondria. Ok. Mientras tanto, en el caso del lactato, en lo que es el músculo, sabemos que la lactato deshidrogenasa lo que va a hacer es convertir esta molécula de lactato en piruvato, y esto mediante la deshidrogenación del lactato y la generación de NADH. Posteriormente el piruvato se incorpora a la mitocondria para posteriormente generar mediante la piruvato carboxilasa generar oxalacetato y también la generación de fosfenolpiruvato mediante la carboxiquinasa del fosfenolpiruvato mitocondrial. Y posteriormente esta fosfenolpiruvato tiene la capacidad de salir de la mitocondria para poder ir hacia hacia el citoplasma. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa cuando se genera el fosfenolpiruvato? Pues prácticamente se genera fosfoglicerato, ¿sí? 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, y existe el consumo de ATP para generar 1,3-bifosfoglicerato, y también se gasta el NADH y se genera gliceraldehido 3-fosfato, y posteriormente aquí es donde se generan se incorpora, al gliceraldehido 3-fosfato la dihidroxiacetona fosfato para generar fructosa 1,6-bifosfato, y aquí mediante una fructosa 1,6-bifosfatasa, es decir, que va a quitar un grupo fosfato, se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y después esta se convierte en glucosa 6-fosfato, en la cual una glucosa 6-fosfatasa lo que va a hacer es eliminar al grupo fosfato, y posteriormente esta glucosa lo que va a hacer es transportarse hacia el torrente sanguíneo, en este caso cuando exista un estado de hipoglucemia, y eso se le llama gluconeogénesis. Ahora, cuando tenemos triacilgliceroles, ¿sí? También se pueden convertir a glucosa, como tenemos aquí en la figura. Tenemos a un triacilglicerol, el cual, como ustedes recordarán, está compuesto por un grupo glicerol. Entonces la lipasa, que es una enzima que va a degradar lípidos, lo que va a hacer es eliminar de esa estructura lo que son los ácidos grasos, ¿sí? Y además hay que destacar que la lipasa lo que va a hacer es la generación de glicerol, ¿sí? Y por lo tanto una glicerol quinasa lo que va a hacer es agregar un grupo fosfato a este glicerol, convirtiéndose en glicerol 3-fosfato, que a su vez una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a eliminarle un grupo hidrógeno, un átomo de hidrógeno, y a su vez esa se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato,
Y esta dihidroxicetona fosfato, ¿dónde la encontramos? Pues principalmente en el ciclo de Krebs, para poder generar después, mediante la triosa fosfato isomerasa, generar gliceraldehido 3-fosfato y mediante una aldolasa generar fructosa 1,6-bifosfato, y así va a seguir la cascada de reacciones enzimáticas hasta generar glucosa. Y posteriormente esta glucosa es la que se utiliza para otros fines metabólicos. Sin embargo, debo de regresarme a una diapositiva. También a partir de estos ácidos grasos que se generaron mediante la eliminación mediante una enzima, mediante beta oxidación se va a generar ¿qué cosa? Acetilcoenzima A. ¿Y dónde vimos esta acetilcoenzima A? En el ciclo de Krebs. Entonces vemos cómo a partir de los ácidos grasos de cadena corta se puede generar acetilcoenzima A, y mediante el ciclo de Krebs se generan intermediarios metabólicos que pueden ayudarnos a generar ¿qué? Otros metabolitos o incluso otras moléculas mediante mecanismos anabólicos, y así poder llevar a cabo una síntesis de un conjunto más extenso de moléculas. Ahora, ¿cómo sabemos entonces? También se pueden sintetizar, por ejemplo, algunos carbohidratos como la glucosa a partir de aminoácidos. Esos aminoácidos se le van a llamar glucogénicos, que son agrupados por el sitio de entrada, es decir, digamos, estos aminoácidos van a poderse transformar mediante el metabolismo o catabolismo, se van a generar moléculas más pequeñas y principalmente intermediarios metabólicos como es el piruvato. ¿Y dónde encontramos el piruvato, el alfa-acetolutarato, la succinilcoenzima A, fumarato y oxalacetato? Efectivamente en el ciclo de Krebs. Y entonces, por ejemplo, la alanina, que es un aminoácido que genera piruvato, lo que va a hacer es la alanina se internaliza hacia lo que es la mitocondria. Posteriormente esta alanina se convierte en piruvato, ¿sí? Y además este piruvato mediante el gasto energético de ATP lo que va a hacer es generar acetilcoenzima A y además generar oxalacetato para poder generar malato, y este malato se externaliza hacia el citoplasma y es aquí donde el malato se convierte en ¿qué? En oxalacetato, para posteriormente generar mediante el gasto energético de GTP fosfenolpiruvato. Y ese fosfenolpiruvato, ¿dónde lo vimos? En la glucólisis, ¿sí? Que a su vez mediante un gasto energético, es decir, la creación de nuevas fuentes de ATP, va a generar ¿qué cosa? Piruvato. Y este piruvato, bueno, mejor dicho, el fosfenolpiruvato se convierte en lo que es en fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, y así hasta llegar mediante gluconeogénesis hasta la síntesis de glucosa, ¿sí? Entonces vemos cómo se puede sintetizar glucosa a partir de misma glucosa, ¿sí? Algunos componentes como por ejemplo piruvato, o ¿qué más? Como algunos ácidos grasos como el glicerol o algunos ácidos grasos libres también, o incluso también por aminoácidos. Ahora bien, la glucogénesis o glucogenogénesis es la ruta anabólica, como dice su nombre, es la síntesis de glucógeno. Entonces va a ser la ruta anabólica para la cual se sintetiza el glucógeno y además da lugar, a la síntesis de glucógeno. Recordemos que el glucógeno es una molécula, es un polisacárido que funciona como reserva energética. Y además, esto hay que recalcar que se inicia a partir de un precursor más simple que es glucosa 6-fosfato. Y este se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Además es activado por insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa. De tal forma que se va a generar el glucógeno a partir por la incorporación repetida de unidades de glucosa, que además se van a unir en forma de UDP glucosa ya existentes, lo que va a dar lugar a una proteína que se llama glucogenina, que está formada por dos cadenas y así da lugar a lo que es el glucógeno. Y bueno, aquí efectivamente les presento lo que es la glucogenogénesis, en donde vemos cómo a partir de la glucosa 1-fosfato, mediante una enzima que se llama UDP glucosa pirofosforilasa,
lo que va a hacer es eliminar ¿qué cosa? El grupo fosfato, y además se le une una molécula de UDP. Entonces se convierte en UDP glucosa. Y además una glucógeno sintasa. Recordemos que las sintasas son las enzimas que sintetizan glucógeno. Se va a generar una unión y va a generar ramificaciones de glucosa y generando principalmente a lo que es el glucógeno. Y tenemos la otra parte, que es la glucogenólisis, que es cuando el glucógeno se rompe o se transforma o se metaboliza para generar glucosa. Y recordemos que el glucógeno, obviamente mediante una fosforilasa, ¿sí?, va a causar la desramificación del glucógeno, es decir, va a cortar la molécula enorme de glucógeno para generar glucosa 1-fosfato. Y posteriormente, ¿sí?, se genera glucosa 6-fosfato, que a su vez una fosfatasa lo que va a hacer es eliminar al grupo fosfato, y esta glucosa se va a liberar hacia el torrente sanguíneo para poder alimentar a otros órganos, por ejemplo el cerebro. Entonces, la glucogénesis o síntesis de glucógeno se va a llevar de la siguiente manera. Como sabemos, la glucosa cuando ingresa a las células de nuestro organismo, principalmente al hígado, la exoquinasa lo que hace es agregarle un grupo fosfato y se convierte en glucosa 6-fosfato. Y después una fosfoglucomutasa lo que va a hacer es generar la glucosa 1-fosfato, y además posteriormente mediante una pirofosforilasa se genera la UDP glucosa. Y mediante la glucógeno sintasa lo que hace es empezar a generar unidades de glucógeno hasta llegar a formar lo que es la cadena ramificada de glucógeno y que éste sirva como precursor para la síntesis de glucosa. Mientras que la glucogenólisis, sí, como ya vimos anteriormente, va a ser el proceso catabólico que hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Ese principalmente se da cuando un organismo requiere de un aumento de glucosa, ¿sí?, y a través de ese proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel. Tiene lugar casi en todos los tejidos, aunque de manera especial se lleva a cabo en el músculo y en el hígado, debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reserva en esos tejidos. Además, hay que destacar que este proceso es estimulado por el glucagón en el hígado, la epinefrina en el músculo y además es inhibida por la insulina. ¿Sí? Así que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a correr y en nuestro hígado se acaba la reserva de glucosa, lo que hace es que el glucógeno sí se degrada y genera glucosa para posteriormente esa glucosa enviarlas al torrente sanguíneo y que se restablezcan los niveles de glucemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre, y poder alimentar de glucosa a otros órganos, como es el cerebro, riñón, entre otros. Y también eso se lleva a cabo en el músculo, en donde la epinefrina, recordemos que es una hormona, ¿sí?, la cual se genera en el, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí?, va a generar la degradación del glucógeno para generar glucosa. De tal forma que este proceso, cuando existe una gran cantidad o una gran generación de glucosa, obviamente se libera insulina por parte del páncreas, y este estímulo de la insulina lo que va a hacer es inhibir el proceso de la síntesis de nueva glucosa. Es más que nada para generar o para provocar una regulación de la presencia de la glucosa en nuestro organismo. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el glucógeno, que va a ser compuesto por numerosas unidades de glucosa, lo que va a hacer la glucógeno fosforilasa, lo que va a hacer es agregar un grupo fosfato a la glucosa y se convierte en glucosa 1-fosfato, en donde la fosfoglucomutasa lo que va a hacer es generar, ¿sí?, el intermediario metabólico, que es la glucosa 6-fosfato. ¿Y dónde la vimos esta? En la glucólisis, para poder generar piruvato, generar acetilcoenzima A y generar mediante ácido tricarboxílicos o ácido cítrico o ciclo de Krebs, generar energía, ¿sí?, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Y sin embargo también a partir del piruvato se puede generar ¿qué cosa? Lactato,
que sirve como una reserva energética en el músculo. Entonces, chicos, como vemos, prácticamente todos los compuestos que ingresan a nuestro organismo, principalmente en macronutrientes como pueden ser carbohidratos, lípidos y proteínas, nos va a ayudar a la generación de nuevas moléculas, por ejemplo, lípidos, carbohidratos y proteínas. De esta manera, vemos que todos los caminos van a llevar hacia dónde, hacia el ciclo de Krebs, para poder sintetizar nuevos componentes, ¿sí?, mediante catabolismo o anabolismo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. En la parte de abajo pueden colocar sus dudas o preguntas y yo a la brevedad posible prometo contestarlas. Si no, también tienen mi correo electrónico, que es garibayjuanantonio@gmail.com, y estoy para servirles. Les mando un saludo y que tengan un excelente día.